Clínica de la membrana epirretiniana. La membrana epirretiniana es una proliferación de miofibroblastos y matriz extracelular con fibrillas de colágeno situadas delante de la retina. La OCT muestra varias imágenes compuestas de la membrana epirretiniana. Aquí vemos la extensión de la membrana sobre la mácula, en color rojo, que en corte longitudinal se observa como una capa hiperreflectante e irregular sobre la superficie interna de la retina. Al contraerse, toma un aspecto de sierra con uniones ancladas a la retina. Síntomas y signos. Muchas membranas epirretinianas son asintomáticas. Los síntomas dependen de la localización, duración, gravedad y tipo de membrana. La visión disminuye si la membrana se localiza en la mácula o es perimacular y cuando hay edema o membranas gruesas y opacas. Los síntomas más frecuentes son disminución de la agudeza visual, que se valora con los optotipos habituales, y metamorfopsia, distorsión de imágenes, que se diagnostica con la rejilla de Amsler y se cuantifica con los M-Chart. Con mucha menor frecuencia, algunos pacientes presentan diplopia, visión doble, pérdida de estereopsis y aneiseiconia, que se valora con tablas especiales. Diagnóstico de la membrana epirretiniana. Se basa en el examen clínico y en la OCT. Algunas membranas incipientes se descubren en exámenes de rutina al observar un reflejo brillante en el fondo de ojo. Cuando la membrana epirretiniana evoluciona, se contrae y produce pliegues radiales superficiales, aumento de la tortuosidad vascular y distorsión interna de la retina. Etiología. La membrana epirretiniana puede ser idiopática, primaria y secundaria. Alrededor de un 70% son idiopáticas y alrededor de un 30% secundarias. El diagnóstico de membrana epirretiniana idiopática es de exclusión cuando no existen enfermedades asociadas. Un 78% a 95% de las membranas epirretinianas se asocian con desprendimiento de vítreo posterior y también se consideran idiopáticas, pero algunos autores prefieren llamarlas membranas epirretinianas primarias y creo que incluso se podrían considerar secundarias a desprendimiento de vítreo posterior. Membranas epirretinianas secundarias. Uno de los grupos más importantes de membranas epirretinianas secundarias son las posquirúrgicas, después de cataratas, vitrectomía y láser terapia o crioterapia para tratar desgarros, agujeros y desprendimientos de retina. Cirugía de la catarata. La cirugía previa de catarata es la causa más frecuente de membrana epirretiniana secundaria, pues aparece en un 3% a 10% e incluso en algunos estudios hasta en un 77% de los casos. En otro estudio, el 11% de los ojos sin membrana epirretiniana un mes después de la cirugía de cataratas desarrollaron membrana epirretiniana en 3 años. Son frecuentes las secundarias a enfermedades vasculares de la retina tales como retinopatía diabética y las oclusiones arteriales y venosas. Hay secundarias a uveitis, miopía degenerativa, síndromes de tracción vitreomacular, agujero macular, traumatismos, tumores intraoculares, degeneración macular, distrofias de retina, retinosis pigmentaria y neurofibromatosis. Epidemiología. La prevalencia de la membrana epirretiniana varía ampliamente entre estudios y por ello se deben valorar con precaución. En 1990 se introdujo la moderna tomografía de coherencia óptica, OCT, que es fundamental en el diagnóstico moderno de las membranas epirretinianas.
Antes de disponer de OCT, el diagnóstico de la membrana era exclusivamente clínico y muchos casos pasaban desapercibidos. Por eso, al considerar la prevalencia es muy importante saber si los estudios se basan en retinografías o en OCT y si tienen en cuenta la pigmentación de la persona de su retina para no interpretar artefactos. La prevalencia general de la membrana epirretiniana es de casi un 10% y muy similar en hombres y mujeres. En algunos estudios son más frecuentes en miopes y en otros en hipermétropes. En los estudios antiguos basados en retinografías obtenidas sin dilatación, no midriáticas, la prevalencia de la membrana idiopática era del 7% al 12%. A los 5 años un 14% afectaban al segundo ojo y un 20% a 30% eran bilaterales. La prevalencia de la membrana epirretiniana valorada con OCT es de un 34%, mucho mayor que el 12% aproximado detectado solo con fotografías del fondo de ojo. Edad. La membrana epirretiniana aumenta con la edad, que es el principal factor de riesgo. Casi todas aparecen en personas mayores de 50 años. Su prevalencia en algunos estudios es de un 2% en menores de 60 años, de un 7% en la década de los 60, de un 12% en la década de los 70, cuando la prevalencia se considera máxima, y disminuye al 9% después de los 80 años, pero en otros estudios es de un 17% después de los 80 años. Raza. Existe una gran variabilidad en la prevalencia informada de la membrana entre diferentes grupos raciales y países. Hay estudios con tasas bajas del 3%, por ejemplo en Corea y Japón, del 4, 6, 7 y 9% en Australia y del 8% al 12% en Singapur. En Estados Unidos del 12 al 19% según los estudios. La prevalencia de la membrana epirretiniana es muy dispar en distintos estudios en China. Algunos muy baja, 1%, 2%, 3%, 7% y 8%. Y por el contrario, en un estudio amplio, multiétnico, realizado en Estados Unidos, con unas 6.000 personas, los chinos tenían la mayor prevalencia de membranas, 39%, los hispanos 29%, los blancos 28% y los negros 26%. Los datos anteriores son solo orientativos dada la gran discrepancia entre estudios, pero, primero, no cabe duda que con OCT se descubren muchos casos que podrían pasar desapercibidos solo con el diagnóstico clínico. Y segundo, la membrana epirretiniana es una de las patologías más frecuentes del fondo de ojo y en muchos centros como el nuestro es la indicación más frecuente de vitrectomía. Por tanto, vale la pena conocerla en profundidad.